Las 10 razones por las cuales las Fuerzas Armadas venezolanas no se sublevarán contra el régimen de Nicolás Maduro. En el video de hoy exploraremos por qué las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad venezolanos no se rebelan contra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, perpetuando la crisis y el éxodo masivo del país. Maduro, sin legitimidad alguna, se sostiene mediante un complejo aparato represivo que incluye militares, cuerpos policiales, mercenarios rusos del grupo Wagner y hasta cierto punto guerrillas colombianas de la FARC y el ELN, colectivos armados, agentes cubanos y grupos terroristas islámicos como Hezbollah y Hamas. También cuenta con una reserva militar numerosa pero inefectiva, integrada por civiles sin entrenamiento ni armamento significativo. Pero son los militares quienes poseen el mayor de fuego con armamento pesado como misiles de fabricación rusa, cazas, helicópteros artillados y tanques, pero han renunciado a su función constitucional de defender la soberanía y la voluntad popular. A pesar de que Edmundo González Urrutia ha sido electo presidente, los militares no han reconocido su autoridad. Veamos entonces las 10 razones principales por las cuales se mantienen sometidos a la dictadura y no actúan en favor de la democracia. En primer lugar, las fuerzas represivas del régimen no son exclusivamente militares. Como ya lo he mencionado antes, los militares solo representan una porción del aparato represivo venezolano. Además de estar divididas, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la responsabilidad principal cotidiana de vigilancia, de control de la población. Solo la Guardia Nacional es el único componente con mayor participación en este sentido en las medidas represivas, y no posee buenas relaciones de cooperación con el resto de cuerpos o componentes militares y policiales. Un hipotético levantamiento implica coordinación general entre cuerpos, que en la práctica es inexistente. Solo podría ocurrir algún alzamiento solitario como el protagonizado por el capitán Caguaripano y su grupo entre 2017 y 2018, que no tuvo ninguna trascendencia insurreccional importante. De igual forma, hay intimidación tanto interna como externa a los militares, que entienden que un alzamiento general implica enfrentar al resto de fuerzas que tiene el régimen a su disposición. Si los militares desobedecieran o no actuaran a favor de Maduro, el régimen posee otros recursos represivos, como los nombrados anteriormente, para alargar su tiranía. En segundo lugar, la pérdida de los valores militares institucionales. Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, y especialmente desde el fallido golpe del 11 de abril de 2002 para deponerlo, se apoyó en Cuba para reestructurar las Fuerzas Armadas, asegurando su lealtad mediante purgas, ascensos arbitrarios y la eliminación del control legislativo sobre los oficiales superiores. Sustituyó la meritocracia por la obediencia política, infiltró el pensamiento marxista y de culto al líder en la formación militar y colocó al PSUV, su partido político, por encima de los valores nacionales. Chávez también otorgó a los militares acceso a recursos estatales y cargos en la administración pública, fomentando la corrupción y el patrimonialismo económico. Maduro ha exacerbado este sistema desmantelando la jerarquía militar tradicional y promoviendo la obediencia ciega a sus designados, incluidos militares extranjeros. Además, la participación de las fuerzas de seguridad en delitos como narcotráfico, contrabando de oro y secuestros ha destruido el sentido de patriotismo en la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales, reemplazándolo por lealtades basadas en conveniencia y enriquecimiento ilícito. En tercer lugar, la oposición y el gobierno legítimo tienen interlocutores reales con militares y policías. Uno de los principales problemas de la dirigencia opositora venezolana, más allá de partidos y figuras señaladas como opositores funcionales, como Enrique Capriles, Henry Ramos Aluc, Manuel Rosales, Julio Borges y Leopoldo López, es que han coexistido con el régimen por intereses electoralistas y no buscan realmente la liberación de Venezuela. Para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el mayor desafío es la falta de interlocutores válidos con las Fuerzas Armadas y el presidente legítimo. Aunque la mayoría de la FAN está corrompida y ajena a sus funciones constitucionales, es posible atraer a militares aún institucionalistas, o al menos descontentos con la injerencia cubana, la precariedad salarial, el desprestigio de la institución o los abusos internos. Se necesitan voceros con autoridad dentro de la FAM y los cuerpos policiales que conozcan la problemática interna, capaces de acercarse a ellos, incluso clandestinamente, para influir y convencerlos de las consecuencias de seguir apoyando al narcorrégimen castrochavista, ya que Maduro ha demostrado que no le tiembla el pulso para sacrificar a sus propios seguidores cuando le conviene, sean acólitos políticos o militares. Hacer entender esto a una parte significativa de los militares es clave para sentar las bases del derrocamiento del régimen. Sin embargo, la actual dirigencia opositora y el presidente legítimo han mostrado un preocupante desinterés, diría más bien desprecio, en buscar estos acercamientos, sin comprender que la influencia dentro del afán es vital para lograr la liberación de Venezuela, ya que el militar solo respeta al militar
y el policía solo respeta al policía. En cuarto lugar, la oposición no maneja el lenguaje y desconoce la forma de pensar militar y policial. Aunado a lo anterior, tanto la dirigente opositora María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, que todavía no ha prestado juramento como presidente constitucional de Venezuela, así como muchos otros dirigentes políticos opositores, han evidenciado que no conocen los valores internos del mundo militar, los códigos de comportamiento, el lenguaje ni la forma de pensar del militar venezolano. Desconocen sus intereses y la forma de llegarle con sus mensajes, que son más bien mensajes tipo súplica, de amor y de llamamiento a la solidaridad y respeto a las leyes, que no se corresponden con el tipo de mundo donde estos conviven, en un ambiente de masculinidad ruda, de lenguaje cuasi amponil, criminal, o lenguaje de dureza, que tienen otro tipo de enfoque en la vida, así se argumente que ellos son parte de la sociedad y tienen familias. Lo cierto es que el mundo castrense y policial es un mundo aparte, y todo aquello que les parezca un lenguaje cursi, ajeno a su mentalidad ruda, a su mentalidad de obedecer y a su mentalidad operativa, les es irrelevante. En quinto lugar, no existen ofertas de amnistías para los delitos anunciados en futuras negociaciones una vez caído el régimen. Este punto es clave y polémico a su vez. La amnistía o perdón presidencial para militares y policías involucrados en delitos, y aquí uno de los objetivos principales para retornar a la democracia es hacer justicia. Pero eso hay que matizarlo. No se trata de absolver a responsables de crímenes de lesa humanidad o narcotráfico, o de cualquier otra clase de delitos graves del régimen chavista, incluidos militares, que actualmente son investigados incluso por la Corte Penal Internacional o las Cortes Federales de Estados Unidos. Pero hay que entender que una buena parte de militares y policías han cometido faltas o delitos menores empujados por la precariedad, la intimidación o el sistema corrupto. El régimen ha encarcelado, torturado y asesinado a militares por considerarlos una amenaza. Otros han caído en la corrupción, sabiendo que una transición podría llevarlos a prisión. Sin garantías de amnistía parcial, muchos preferirían sostener la dictadura antes que arriesgarse a ser enjuiciados en un sistema democrático. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no han definido una política clara, coherente y ofertas de amnistías, estableciendo criterios sobre qué delitos podrían ser amnistiados o perdonados para lograr un apoyo parcial de la Fuerza Armada y la policía en un eventual quiebre del régimen, sobre todo tomando en cuenta que el propio levantamiento contra la narcotiranía es ya de por sí un gran riesgo y puede ser una forma de redimirse para muchos de estos militares y policías que han cometido delitos de poca gravedad. Esta falta de estrategia fue un error del interinato de Guaidó, del que hablo más adelante. En sexto lugar, el bajo nivel cultural de la tropa común. Muchos piensan que la Fuerza Armada está integrada solo por oficiales y generales, pero más del 70% de su personal son soldados, cabos y sargentos, lo más bajo de la jerarquía castrense, que son en su mayoría jóvenes, de clases humildes, provenientes de pueblos y barrios pobres. Debido a su escasa formación educativa, son más fácilmente manipulables por el régimen. Su desconocimiento sobre política, leyes y conceptos más elaborados como legitimidad, patriotismo, deber constitucional, que no comprenden bien, les facilita obedecer órdenes sin cuestionarlas. Por eso es improbable que surjan conspiraciones o insurrecciones, ya que requieren organización e inteligencia. Además, las fuerzas de seguridad son una opción de empleo estable en un país con graves carencias económicas, lo que refuerza la lealtad hacia el régimen. Como dice el dicho, más vale pájaro en mano que 100 volando. En séptimo lugar, el presidente Mundo no ha formado un gobierno todavía. Es extremadamente grave que, hasta la fecha, Edmundo González Urrutia no haya prestado juramento como presidente constitucional de Venezuela. La juramentación es un acto formal esencial para otorgar legitimidad y autoridad. González Urrutia ha evadido este acto, lo que es muy irresponsable de su parte. Según el artículo 231 de la Constitución, el presidente electo puede juramentarse, si no lo puede hacer ante la Asamblea Nacional, lo puede hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia, que para los que no lo saben aún, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo opera fuera de Venezuela, ya que este fue designado por la última Asamblea legítima democráticamente electa en 2015. Y esta jura puede hacerla en embajadas, que son parte del territorio venezolano en el extranjero, como por ejemplo la de Washington, que no está bajo control chavista y no es poca cosa, ya que es la capital de la primera potencia mundial. Además, desde su reconocimiento como presidente electo, debería haber formado un gobierno básico, nombrando ministros y oficiales militares, y trazado un plan estratégico, incluyendo la creación de una fuerza internacional que puede incluir no solo a los Estados Unidos de América, sino fuerzas del Reino Unido, Francia o incluso Israel, que actualmente está en una cruzada militar contra los regímenes y organizaciones terroristas que han atacado su territorio. Más cuando Maduro
sostiene relaciones formales con Hamas, Hezbollah e Irán. Un gobierno constituido tiene legitimidad ante la comunidad internacional y puede tomar medidas contra el régimen, dar órdenes a militares y policías y declararlos en desacato si no las cumplen, con procedimientos disciplinarios y judiciales, y nombrar los interlocutores válidos con las fuerzas de seguridad. Suscribir convenios con garantías de cooperación económica favorables que puedan facilitar el envío de tropas a Venezuela. Sin embargo, hay que destacar la falta de estrategia de María Corina Machado, probablemente porque quiere evitar un baño de sangre a toda costa en el país, al menos no asumirlo directamente, y espera una acción unilateral del gobierno de Donald Trump o de la comunidad internacional para liberar a Venezuela y colocarlos a ellos en el poder, cuando cualquier acción externa pasa por la iniciativa de los propios venezolanos a través de su gobierno legítimo, que es quien debe solicitar, organizar, encabezar y hacerse responsable por los detalles de cualquier acción de esta naturaleza. En octavo lugar, el nefasto antecedente del interinato de Juan Guaidó. Este es un punto ineludible. La mediocridad e irresponsabilidad del interinato de Juan Guaidó está jugando en contra del reconocimiento internacional de Edmundo González Urrutia. A pesar de ser el claro ganador de las elecciones de julio de 2024, González Urrutia solo cuenta con el apoyo de unos cuantos países, mientras que Guaidó, con respaldo de más de 60 naciones, dejó un mal recuerdo por su ineficacia, contradicciones estratégicas y falta de claridad. El abandono de los militares venezolanos en Cúcuta, quienes creyeron en el proyecto de Guaidó, mostró la falta de compromiso real. Hagamos un ejercicio mental. Si usted fuera un militar venezolano en activo, probablemente no tomaría en serio otro gobierno opositor y preferiría seguir apoyando a Maduro al ver que no hay una estrategia auténtica y confiable. En noveno lugar, el control y represión interna en el sector militar y policial. Es esencial destacar que el apoyo de los militares a la tiranía de Nicolás Maduro está en gran medida forzado por la represión interna, con purgas periódicas realizadas por el régimen en colaboración con la inteligencia cubana, para eliminar cualquier disidencia. Aunque se habla mucho de los presos políticos civiles, los militares detenidos sufren peores vejaciones, torturas y hasta asesinatos con métodos sádicos para obtener información sobre posibles complots. Esta política de terror no solo se aplica dentro de Venezuela, sino también fuera de sus fronteras, como en el caso del asesinato del teniente Ronald Ojeda, en el que se señala la implicación de Diosdado Cabello y la banda criminal El Tren de Aragua. Maduro recurre a estos métodos por desesperación, buscando infundir miedo en los militares para evitar conspiraciones dentro de la Fuerza Armada. Y, en décimo lugar, el castigo externo por apoyar a Maduro no es creíble. Finalmente llegamos al último punto. Los militares y policías no se rebelan contra Maduro porque no creen en un castigo real por su apoyo al régimen. A lo largo de los años, Maduro ha superado sanciones y obstáculos, con la ayuda de una oposición funcional y estrategias de evasión copiadas de Irán y Rusia. Las sanciones económicas afectan al país, pero Venezuela no enfrenta un bloqueo total. La presión diplomática ha demostrado ser inútil contra un régimen dispuesto a todo para mantenerse en el poder. La Corte Penal Internacional tampoco ha actuado con la celeridad esperada, a pesar de las pruebas de persecuciones y asesinatos políticos en Caracas, tras el fraude del CNE chavista, junto a las anteriores denuncias por graves delitos de régimen en años anteriores. La renuncia del jurista Claudio Grossman, asesor del fiscal de la CPI, Karim Khan, expuso la inacción del organismo. Todo esto refuerza la idea de que ninguna amenaza externa es real, incluida la de Donald Trump, cuya agenda actual es más doméstica y aislacionista. America First lo describe perfectamente. Ya para finalizar, María Corina Machado, al rechazar vías de fuerza, tal y como hizo durante la entrevista con el hijo del presidente Donald Trump, queda descalificada como líder en esta lucha. La única salida, además de lo ya señalado, de buscar un quiebre de las fuerzas de represión que sustentan al régimen, es también la conformación de una fuerza multinacional que intervenga en Venezuela bajo el marco del derecho internacional, invocando la Convención de Palermo sobre Crimen Transnacional Organizado. No se requiere la ONU, pues Rusia y China vetarían cualquier intento. Sin embargo, se pueden firmar acuerdos bilaterales y multilaterales e incluso recurrir a contratistas militares privados y voluntarios. Pero esperar que por vías pacíficas se va a lograr la salida de Maduro o que los Estados Unidos resuelvan nuestros problemas, como muchos esperan con el envío unilateral de marines, es ingenuo. Trump ya negocia con Maduro al percibir inacción del presidente legítimo. No importa que hasta ahora se haya señalado la revocación de licencias a Chevron. Todavía no se sabe los objetivos que persigue el gobierno norteamericano al buscar, muy probablemente, una mayor cobertura aérea para la repatriación de venezolanos deportados en los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos. La historia nos enseña que el apoyo internacional llega cuando un país demuestra estar dispuesto a luchar. Ucrania es el mejor ejemplo.
Al resistir ganó el respaldo de Occidente. Recordemos aquel viejo adagio: ayúdate para que te ayuden, con lo cual a Venezuela le ayudarán en la medida que convenza a las demás naciones que está dispuesta a ayudarse a sí misma a través de su gobierno legítimo. Presidente del mundo. La diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en las próximas elecciones, mientras el estadista piensa en las próximas generaciones. Lo que está en juego es la existencia misma del Estado venezolano. El primer ministro británico Winston Churchill, así como el general y posterior presidente de Francia Charles de Gaulle, buscaron la ayuda de los países aliados durante la Segunda Guerra Mundial y no escatimaron de recursos y esfuerzos, aún con resultados desagradables y sangrientos, para defender la libertad de sus pueblos. Usted puede pasar a la historia de Venezuela y del continente como alguien útil y valiente, como un auténtico estadista, si sigue la ruta correcta, el que el sentido común le impone. De lo contrario, hacer el infame camino de sus predecesores, estar rodeado de personas que ya hemos visto que pertenecen al interinato y que no auguran nada bueno para el futuro del país, y perder el tiempo con giras y negociaciones inútiles para simular que está haciendo algo, lo convertirá muy pronto en la nada, en otro fracaso más y en un mal recuerdo en la larga lucha contra la tiranía. Una vez más, te doy las gracias por quedarte hasta el final del video. Si sientes que la información que te he transmitido, que parece útil o al menos interesante, no olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y dejarme un like para subir muchos más videos. Esto es Tras las Fronteras, el lado B de la inmigración, lo que no te cuentan. Hasta pronto.